¿Cuántos pensamos en Pedro como un hombre impulsivo? Metiche, decimos en Guatemala. Porque él era el que iba delante de todo. Hermanos, liderazgo sobre todas las cosas. Y ahora que Jesús parte, fíjese, Pedro toma el liderazgo de la iglesia primitiva. Eso era duro. La transición del judaísmo al cristianismo, hermano, lo más difícil que pudo haber sucedido. Pedro tomó el liderazgo. ¡Qué lindo! Pero ahora yo le hago el reto. ¿Y usted? Usted tiene que tener liderazgo en su casa, liderazgo en donde se desenvuelva. Pero ¿y en la iglesia? ¿Cuánto se ha perdido? Porque usted tiene tantos dones y habilidades y no los pone al servicio del Señor. Una llamada de atención. Bienvenidos a su Buscando de Dios. Amigos, en donde quiera que se encuentren, qué bendición tenerles con nosotros. Y a mi amada iglesia, a mis cientos de fieles, porque ahora sí hay más fieles, estudiando el libro de Hechos. Ojalá que continuemos y terminemos todo el estudio. Un saludo para cada uno de ustedes. Hoy entramos a Hechos capítulo 1, versos 15 al 26. Fíjese que parece muy sencillo lo que vamos a estudiar hoy. Y acuérdese que yo no puedo inventar para hacer más importantes las lecciones. Yo estoy compartiendo lo que la lección da y con enseñanzas extras que Dios nos pone adecuadas al tema, ¿verdad? Así es que yo siento que hoy es sencillo lo que vamos a tocar, pero es importantísimo. Bueno, voy a leer primero. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, recuerde esto, como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en nuestro ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Piensen eso. Judas, con el salario de su traición, fue y compró un terreno. Porque alguien puede reclamar, ¿cómo si Judas se ahorcó? ¿Cómo compró un terreno? Ya vamos a tocar todo eso. Muy bien, pero recordemos la lección anterior. ¿Se acuerdan que hablamos del bautismo de Juan? Y que el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento y era presentar una anticipación para prepararlos para la venida del Mesías. Ya vendría dentro de pocos días el bautismo del Espíritu Santo, que era introducir. Acuérdense que bautizar es introducir, es meter. El bautismo del Espíritu Santo, cuando Él toma a los creyentes y los mete al cuerpo de Cristo. Y además el Espíritu Santo se nos introduce, se nos mete para que nosotros nos convirtamos en templos del Espíritu Santo. No lo olvide. Pero también algo que no debemos olvidar es lo que dijo Hechos 1:8, que cuando nosotros recibiéramos la presencia del Espíritu Santo, íbamos a tener, ¿qué? Dinamus, poder, porque el Espíritu Santo es poder. Ahora, algo que dejé bien claro y ojalá que no se le olvide, y ojalá que usted tenga esa dinamita. Recordé que en ese versículo, el ser testigos, me seréis testigos, no es una orden, es un automático. Yo tengo el poder del Espíritu. Me pica, decimos en Guatemala, me pica por hablar de Cristo, me pica por cumplir. Eso es el resultado de tener al Espíritu Santo. Bueno, los discípulos vieron la ascensión del Señor Jesús, ¿se acuerda? Una nube lo envolvió, la Shekinah de Dios, y dos ángeles que le dijeron, bueno, regresen a Jerusalén, pues, porque no solamente estar abriendo la boca, hay que servir y hay que trabajar. Eso le dice el Señor a usted. Y me lo sigue diciendo a mí, hasta que el Señor me lleve a su presencia. Bueno, entramos al verso 15. En aquellos días, día 40 después de la Pascua, Jesús subió, y ahora en aquellos días, faltan 10 días para el día de Pentecostés. En aquellos días, ahí está definido más o menos el tiempo, ¿verdad? Ellos habían dedicado tiempo para la oración, para la reflexión, antes de que llegara la fiesta judía,
de Pentecostés. Así que en esos días, ¿qué pasó? Pedro se levantó. Hermano, el siervo ahora asume su responsabilidad como líder y así fue reconocido. Pedro es el líder de la iglesia primitiva y él dedicó su ministerio a los judíos. Así como Pablo más adelante, Hechos 9 en adelante, Pablo fue llevado a predicar a los no judíos, a los gentiles. Y oiga, el apóstol Pablo lo confirma, el gran liderazgo de Pedro, que no lo dudamos, pero es bíblico. Gálatas 1:18, apunte. Después, pasados 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pedro platicando con Pablo, que acababa de aceptar a Cristo, y hablando de la iglesia, el gran líder de la iglesia cristiana que se iniciaba, Pedro con los judíos, hablándole y preparando al apóstol Pablo. Gálatas 1:18. Ahora, Gálatas 2:7. En el comentario que Pablo hace, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, el evangelio a los no circuncidados, a los no judíos, así como a Pedro el de la circuncisión. Bien claro, el mismo apóstol Pablo confirma que Pedro era el líder de la iglesia primitiva, dedicado especialmente a los judíos convertidos, y a Pablo se le encomendó de parte del Espíritu Santo a los no judíos. Ahora, y los reunidos eran como 120 en número, dice el versículo 15 todavía. Ese número está bien definido, hermano. Y cuando hablamos de los 120, es seguro que por indicación de los apóstoles, ahí permanecieron juntos, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que no sabían qué iba a suceder, cómo iba a suceder en Pentecostés. Y esta es la base numérica para el inicio de la iglesia. ¿Cómo se inició la iglesia? Pues se inició con la venida del Espíritu Santo. ¿Con cuántos? 120. Que se le quede. Son detalles que debemos tener bien claros. 120, que aquí dice la palabra del Señor. Versos 16 y 17. Ahora Pedro se levantó y miren el tema que tocó. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Boca de David, 1000 antes de Cristo, fíjese. Vaya pensando todo eso. Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él llevó a toda la pandilla de malvados a que identificaran a Jesús, le dio un beso a Jesús para que se lo llevaran preso. Él vendió a Jesús, él fue el líder, dice, de esa pandilla de bandidos. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El fracaso de Judas, hermano, había sido profetizado. Y cuidado, porque voy a principiar a tocar algunas cositas que siempre la gente hace preguntas como para ridiculizar la Biblia. Ponga atención a esto. Hermanos, aquí se menciona que había sido profetizado desde el Salmo 41. Apunte, por favor. Salmo 41:9 de David, tiempo de David, año 1000 antes de Cristo. Oiga lo que dice. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Me traicionó, eso quiere decir, el que comía conmigo, el que estaba cerca, me traicionó. 1000 años antes de Cristo se profetizó. Y aquí está Salmo 41:9. Y el Señor Jesús lo confirma. Apunte Juan 13:18. Juan 13:18, lo mismo. El Señor hace referencia a Salmo 41:9. Dios lo sabía. Fíjese esto. No fue algo que el Señor dice, ay, no, esperé que Judas nos traicionara. Pero ¿qué pasó? Y que Jesús dijera, hoy sí que me falló, hombre, ¿qué fue lo que hice malo? Nada, estaba previsto. Ahí es donde hay mucha gente que principia a poner dudas a la palabra. Hermano, a Dios no le tomó de sorpresa, lo anticipó 1000 años antes. ¿Por qué? Porque cada persona somos responsables de nuestras decisiones. Hermano, Dios le está llamando a usted a ser discípulos. En la iglesia estamos hablando mucho de eso. Dios le llama a usted. Usted decide si se involucra o no. Usted decide si sigue siendo un hermano buena gente, moralmente correcto, pero mediocre espiritualmente. Usted decide. Pero también nuestras decisiones van a traer problemas, consecuencias
¿Cuántas cosas? Piense lo que usted tiene que decidir. Bueno, aquí cada persona es responsable. Ahora, dice el versículo 17 que Judas, hermano, era miembro de ese grupo selecto y fue escogido por el Señor. Pero ponga ojo a esto. Escogido, pero Judas no era salvo. Judas no había reconocido al Señor como su Salvador y el Señor lo identifica como el hijo de perdición. Así se le llama. Juan 17:12. Mejor leámoslo, hermano. Juan 17:12. ¿Qué es lo que dice? Cuando estaba con ellos, acuérdense que Juan 17 es la oración intercesora de Jesús antes de que viniera toda la traición. Y está hablando con el Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, yo escogí a 12, cada uno de ellos es responsable. Yo los guardé, yo hice todo lo posible, pero cada quien es libre de sus decisiones. Y el hijo de perdición, ese ya estaba anunciado que iba a fallar. Así es que no es culpa mía, dice el Señor. Y muchos de nosotros tenemos que pensar en eso, que cada quien es responsable de sus decisiones, hermano. Muy bien, el hijo de perdición. No lo olvide, Salmo 41:9, tiene que tenerlo bien presente, hermano. Ahora, leamos Zacarías. Es que cuando uno principia a leer versículos de la Biblia bien escogidos, se queda uno admirado cómo la profecía y la Biblia nos tiene bien ubicados. No hay pierde, como decimos. Oiga lo que dice Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dijo, Zacarías, año 400 y pico antes de Cristo. Oiga lo que dice. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermano, anunciado en cuánto iba a vender al Señor, cuánto lo iba a traicionar, todo está anunciado de Judas. Así es que aquí se menciona, cuando Dios habla y profetiza algo, ya sabemos, se cumple, hermano, absolutamente. Ahora viene la pregunta de mucha gente. Y lo acabo en algún mensaje, un estudio en la iglesia, lo acabo de poner como enseñanza. ¿Por qué? Si Dios sabía que Judas le iba a traicionar, entonces ¿para qué lo puso? Ay, hermano, ¿por qué? Si Dios sabía que Lucifer le iba a traicionar en el cielo, entonces ¿por qué lo hizo? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los puso? ¿Lo hubiera puesto a usted? Tal vez no hubiera fallado. No, hermano, Dios pone y sabe que ha hecho a la gente a su imagen en el sentido de que tiene derecho a decidir. Yo decido entre el bien y el mal. Yo decido. Yo decido honrar a Dios o deshonrar a Dios. Ser un gran cristiano entregado o un mediocre. Usted decide. Pero usted es responsable de sus decisiones. No se le olvide nunca, por favor. Entonces, cuando hacen la pregunta, ¿por qué si Dios sabía? Sí, pero Dios tiene libre albedrío con la gente y va a correr ese riesgo. Todos somos llamados, hoy le voy a poner ese ejemplo. Todos somos llamados por el Señor para salvación, toda la humanidad. Porque Jesús murió por todo el mundo, no murió por un grupito. Alguien dice, Jesús murió por los que aceptaron a Cristo. No, Jesús murió por todo el mundo. Pero el mundo es responsable de sus decisiones. Yo tengo aquí a un compañero, él se burla de Jesucristo. Jesús murió por él, pero este tipo no acepta la medicina que Jesús da, que siga su camino. Yo sí acepté la medicina, reconocí a Cristo, me limpió mis pecados y voy al cielo por los méritos de Cristo. Así que yo soy responsable de mis acciones. Ahora la pregunta, ¿cómo está usted con Dios? Le pregunto, por favor, ¿ya le recibió como Salvador? Algunos de los que nos están viendo, ¿ya recibió a Jesucristo? No me diga, yo tengo mi religión, yo soy moralmente correcto. Entonces, eso es normal, pero su religión no salva. Nosotros somos evangélicos y la religión evangélica no salva. El que salva es Jesucristo. Así que no confíe en su religión ni en su moralidad,
porque se va a ir al infierno con todo y ser buena gente. Porque la salvación es por fe en Jesucristo, para que Jesucristo haga la obra de limpiar nuestros pecados. Entonces le pregunto, ¿ya recibió al Señor Jesucristo? Usted es responsable. A hermanos en Cristo, ¿está sirviendo al Señor con fidelidad? ¿Está sirviendo? Hermano, está en su primer amor. Usted es responsable. Verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El grupo apostólico de 12 individuos fue truncado, hermano. Ahora quedaron solamente 11, ¿verdad? Porque Judas falló. Pero cuando eran 11, el grupo se llamaba los 12 siempre. No sé si me entiende. En algún pasaje ahí los evangelios dice los 12. Y alguien dice los 12 si ya Judas no está. Los 12 se llama el grupo, aunque eran 11 en ese momento. Y aquí en esta lección de hoy, Pedro está tratando de resolver ese problema de los 12, ¿verdad? Que ya son 11. Verso 18. Judas, pues con el salario de su iniquidad, con el salario que recibió por su traición, quiere decir esto, ¿verdad? Adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí hay otro pequeño problemita que alguna gente ridiculiza. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Judas no pudo haber comprado nada. Su conciencia, lo afectó. Él fue a tirarle el dinero. Aquí devuelvo el dinero. A mí qué me importa, le dijeron, recogieron el dinero y él salió a ahorcarse. Ahora, ¿cómo es que Judas, si salió a ahorcarse, a matarse, cómo compró un campo? La idea que se da es que Judas era el dueño del dinero y con el dinero de Judas se compró. Entonces dice, Judas compró. Esa es una expresión del apóstol Pedro. Sí lo entendemos, ¿verdad? Porque hay gente que busca ridiculizar a la Biblia. No, ¿cómo va a comprar Judas si él ya se murió? Con el dinero de este traidor compraron este campo. Eso es lo que aquí nos menciona la Biblia, ¿verdad? Bueno, y cayendo de cabeza, aquí lo dice bien claro, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ya ve, dice, la Biblia tiene errores. ¿Dónde? ¿Por qué tiene errores? Sí, porque la Biblia dice que Judas se ahorcó. Y aquí el Pedro está diciendo que se rompió, le hizo pedazos en un barranco. ¿Qué hagamos? Y principia la búsqueda de ridiculizar la Biblia. Hermano, yo quiero que pensemos bien. Judas con su dinero compró ese terreno. No él, pero ese dinero no lo podían meter en la caja porque es de traición, es de muerte. Mejor usemos el dinero en otras cosas y no lo metamos al lugar santo. Así decían los que compraron a Judas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Que él cayó de cabeza, dice. Hay muchas personas, pero a cada rato que encuentro yo, que cuando leen algunos pasajes de la Biblia solamente andan buscando defectos o errores. Y cuando se habla de la crítica, son estudiosos de la Biblia que andan buscando citas, fechas, lugares para decir que la Biblia no tiene razón. Y la misma ciencia, al ir descubriendo un montón de lugares, van ridiculizando a lo que se llama la crítica. Pero hay gente normal que vive criticando. Oiga esto, Mateo 27, 3 al 5, apúntelo. Nos habla del remordimiento de Judas y que fue a devolver el dinero y se ahorcó. Así dice Mateo 27, 3 al 5. Y este versículo dice que se cayó en un precipicio y se partió en dos y se hizo pedazos. Ya vio que la Biblia tiene error, dice. Uno dice que se ahorcó y otro que se fue al barranco. Hermano, no tiene errores la Biblia. Hermano, yo quiero decirle que la Biblia es una cosa maravillosa que se complementa. No se contradice, hermano, sino que se complementa. Le voy a poner algún ejemplo para que quedemos bien claros, porque vale la pena. ¿Cómo veo yo fácil? Judas tiró las piezas de plata, se fue a un barranco, a la orilla de un barranco, vio un palo, ahí se colgó del palo y se ahorcó. Yo no sé si se ahorcó y se murió de una vez, y si fue al instante, pero ¿qué fue lo que pasó?
que Judas, estando colgado, el lazo se rompió, se reventó. No sé si estando reciente o si ya tenía algún día y su cuerpo estaba ya corrompido y se cayó y se fue al barranco. Así que Judas se fue a ahorcar y aparte de ello se rompió el lazo y se fue al precipicio y ahí se hizo pedazos el cuerpo del Judas. Ahí está. No es que se contradiga la Biblia. Ahora, les voy a poner unos ejemplos sencillísimos para que vea cómo la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Lucas 8, 26 y 27 nos menciona al endemoniado gadareno. Uno, al endemoniado con el que Jesús trabaja y toda la maravilla que hace. Ahí está Lucas 8, 26. Pero lea Mateo 8, 28 al 34. Y ahí se nos menciona que eran 2 endemoniados. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice uno. Mateo dice que uno, no, Lucas dice que uno y Mateo que 2. Porque Lucas está enfatizando al endemoniado que le interesa mostrar, en el que habían 2,000 demonios metidos. El otro endemoniado, dejémoslo. No sabemos qué pasó. Algo hizo el Señor con él, pero se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tenés con nosotros? ¿Qué tenés con nosotros? Y entonces Lucas enfoca a este endemoniado, al gadareno que conocemos, y el otro endemoniado ni nos lo menciona. Pregunte en el cielo si el Señor le sacó también demonios a ese otro, y si ese otro también está en el cielo, yo no sé. Pero lo importante es que en la narración, hermano, lo que le importa al escritor Lucas es el individuo que tenía los demonios. Mateo, fíjese, habla de cerdos y que los demonios le dijeron, mira, ya que nos está sacando, métenos a los cerdos, métanse a los cerdos, pues dice el Señor. Y autorizó que se metieran a ellos. Pero Marcos capítulo 5, versículo 13, menciona que la cantidad de cerdos eran 2,000 cerdos, 2,000 marranos. Y entonces tenemos que entender que ese individuo por lo menos tenía 2,000 demonios dentro de él. ¿Qué poder tenía ese tipo? Y cuando salieron los demonios, por lo menos un demonio se fue a meter a un marrano. Y salieron la cochinada, los cochinos, todos los marranos y se murieron en un desfiladero. Si se dan cuenta, habían 2, pero Lucas enfatiza el que nos interesa para el tema. Bueno, hay muchos pasajes. La bendición de Jesús. Jesús en Mateo 19, me parece, dice, deje a los niños, hombre, que vengan aquí conmigo. Ahí nada más lo dice. Pero si usted lee el Evangelio de Marcos, dice que Jesús no solamente hacía que llegaran los niños, sino que ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Lo que hacemos nosotros en la presentación de niños. ¿Se da cuenta? Mateo solo dice que llegaban los niños. Marcos dice que los bendecía poniendo su mano sobre ellos. Bueno, yo creo que con esto ya podemos entender. Ahora, ¿no será invento del Pedro eso? Hermano, mire el versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Fue notorio, es decir, que la gente de Jerusalén sabía. Mira, ese Jesús venía con 12 clientes. Un cliente lo traicionó, ese Judas. Allá vimos nosotros, hay un palo donde él se ahorcó y se rompió el palo, o la pita se rompió, y el tipo todavía cayó hasta el fondo del barranco. Eso era notorio. Toda la gente de Jerusalén lo sabía. Y aquí Pedro solamente está narrando. Hermanos, ya sabemos, el traidor de Judas, usted sabe que se murió y toda la gente sabe esta historia. Muy bien, es conocido el traidor, ¿verdad? Y con su negocio compraron, ¿qué dice? El campo de sangre. Oiga, así, el campo de sangre fue el que compraron. ¿Y cómo se llama? Que se le quede. Acéldama, campo de sangre o Acéldama. La palabra Acéldama es una palabra, perdón hermano, una palabra en lengua aramea. Voy a recordar algo que tenemos que saber. La Biblia en su
original fue escrita todo el Antiguo Testamento en idioma hebreo o judío, era de los judíos. Y partes del Antiguo Testamento está escrito en lengua aramea. Daniel tiene un gran pedazo en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, que era el inglés de aquel entonces. Así es que la Biblia fue escrita, Antiguo Testamento, hebreo y partes en arameo, el Nuevo Testamento en idioma griego. Pero aún en el Nuevo Testamento hay algunas palabras que ahí están, que son en lengua aramea. Aquí mencionamos uno, Aceldama, aramea. Hay otro que dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús viene, Maranata, Maranata, otra lengua, otra palabra aramea, ¿verdad? Maranata. Bueno, entonces quedamos claros que Aceldama es en lengua aramea, es la palabra. Mateo 27, 7 al 8 menciona el lugar, dice, la casa del alfarero. Ahí fue donde compraron el terreno. Como que era aquí la colonia La Florida o la colonia no sé qué. Allá fueron a comprar el terreno. Aquí fueron a comprar el terreno a ese lugar. Aquí lo menciona, la casa del alfarero. Según la tradición, solo para que sepamos, esto no es muy importante, pero según la tradición, el campo del alfarero está ubicado al sur de Jerusalén, en lo que se conoce como el Valle de Hinnom. A mí el Valle de Hinnom me llama la atención, al sur de Jerusalén, porque ahí es el Valle de Megido, en donde va a ser las guerras de Armagedón. Megido, Armagedón, ahí por ahí está. Y se dice que es un terreno bueno, propicio para la alfarería. Entonces por eso fueron a la casa del alfarero, al lugar propicio para la alfarería, y ahí compraron el terreno. No nos interesa mucho, pero es bueno que lo sepamos, porque está escrito en el libro de los Salmos, versículo 20, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Fíjese que no solamente se anuncia la traición de Judas, sino que se anuncia que deben nombrar a otro en el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro está haciendo esa referencia, hermano. Así es que está hablando de que otro tiene que tomar el lugar de Judas. Apunte Salmos 69, 25. Salmos, ¿ya? 109, 8. 69, 25 y 109, 8. Y dice, sean sus días pocos, tome otro su lugar. Ahí está el Salmo 109, 8. Tome otro su lugar. Aquí, efectivamente, literalmente, Pedro toma ese versículo y anuncia, hermanos, hay que poner otro, porque la Biblia lo anticipó, que Judas era un traidor, se mató, ahora hay que poner a otro. Así que, hermanos, a nombrar un nuevo, el que supla a Judas, el traidor. Otro siervo entonces debería ocupar el lugar de Judas. Todo profetizado, todo indicando que alguien tiene que ocupar el lugar. Hermanos, ¿cómo Judas pudo desperdiciar el llamamiento? Apunte, Salmos 55, 12 al 15. Si usted se da cuenta como estudioso de la Biblia, todos tenemos los salmos como algo maravilloso, es el himnario de los judíos, y cuánto nos bendicen los salmos, ¿verdad, hermano? Yo leo un salmo diario, aparte de mi lectura y aparte de mis epístolas. Yo leo un salmo diario, y qué lindo. Pero muchos no se dan cuenta que los salmos están llenos de profecías, y muchas profecías mesiánicas que hablan del Mesías. Increíble. Y cuando uno mira estas citas, dice, es fascinante que no solo es alabanza, sino que hay mucha profecía escatológica. Dios nos libre, hermanos, de despreciar las oportunidades que el Señor nos da para ser útiles. Usted tiene que ser útil. Usted es siervo. Tiene que ser útil, hermano. No es posible siervos inútiles, siervos que no hagamos nada por el Señor. Bueno, es triste que Judas desperdició una oportunidad maravillosa y traicionó al Señor. Bueno, ahora versículos 21 a 26. Anunció la profecía que Judas era el traidor, no tomó de sorpresa. Ahora anuncia que hay que poner una persona
que ocupe el lugar de Judas. Hagámoslo pues, hermanos. Y ahora viene aquí la elección. Así de sencillo. ¿Verdad que les dije que era sencillo la enseñanza? Aunque siempre sacamos cositas que a nosotros nos interesan. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, vaya pensando, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vaya. Y después señalaron algunas personas. ¿Qué es lo que dice aquí? Hermanos, habían 120 personas. Ya dice la palabra, vamos a obedecer la palabra. Hubo un traidor, hay que poner alguien que supla al traidor. Así es que vamos a hacerlo. ¿Y cuál es el requisito que se está poniendo aquí? Quiero que lo entienda. Versículo 21. Compañero de Jesús, que haya estado con Jesús desde el bautismo de Juan, dice. Cuando Jesús fue bautizado, aquí se le menciona, es posible de los 70 que menciona la Biblia. Ahora hay 120. Pero esos 70 estuvieron con Jesús. Apunte, Lucas 10:17. Dice que los 70 que él había enviado regresaron emocionados porque hasta los demonios no se resistían. ¡Qué tremendo! De esos 70 compañeros de Jesús, no solo los 12 habían sido con Jesús, eran los allegados. Pero hermano, habían 70 que estaban con el Señor. Esos, primer requisito, compañero de Jesús. Pero el otro, mire, ponga atención, el 22, testigo de su resurrección. Hermano, eso es lo básico, ese es lo más fundamental del cristianismo. Para nosotros, hermano, la resurrección de Jesucristo, ahí está toda nuestra doctrina. Es básica, es fundamental. Cristo resucitó. Lea 1 Corintios 15, por favor. Dice Pablo, miren hermanos, ¿cómo es posible que haya algunos entre ustedes, miren qué difícil el principio del cristianismo, que hay muchos de ustedes que dicen no existe la resurrección? Y resurrección no hay, hombre. Como que venían influenciados por los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles. Y entonces viene Pablo y le dice, hermano, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección? Porque si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó. No me digan, no, Jesús sí resucitó, pero nosotros no. No. Porque Cristo es las primicias, y aquí lo dice. Y después nosotros, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si no resucitó, ¿en quién estamos creyendo? En un Cristo muerto. Y 1 Corintios 15:19 dice, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Usted está lavado, como decimos en Guatemala. Usted está lavado. Pero después en versículo 20, mas Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios, Cristo vive. Y aquí el requisito, haber estado con Jesús y ser testigo de su resurrección. Lea 1 Corintios 15 con atención, vale la pena. Muy bien, ya terminamos, ya se anunció, hay que escoger. Ahora versículo 23, y señalaron a dos, a José. ¿Quién es ese José? Yo solo sé que se llama, que también le tenían de apodo Justo, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. José, Justo y Matías. ¿Quiénes son ellos? Fíjese que no hay ni una referencia de esos dos. ¿Qué le parece a usted? Deberían haber tenido un currículum especial. Nada. Solamente anduvieron con Jesús y fueron testigos de su resurrección. Quiere decir que permanecieron. Fíjese usted, guarde eso, porque usted y yo tenemos que permanecer. Es que los problemas, es que las luchas, es que estamos de bajón, hermano. Es que, hermano, no puede ser. Estuvieron con nosotros todo el tiempo y testigos de la resurrección de Jesucristo. Bueno, entonces nombraron a Barsabás, ¿verdad? Y llamado Justo. Barsabás quiere decir hijo del día de reposo, Barsabás. Y Matías, regalo de Dios. Bueno, escogieron a dos. Cualquiera de los dos podía ocupar la vacante, porque los dos cumplían el requisito. ¿Estuvieron con Jesús? Sí, los dos. ¿Fueron testigos de la resurrección? Sí, que todavía están fieles. Ya cumplieron los dos.
¿Quién tiene que quedar? El que sea, si a los dos cumplen con los requisitos. Fíjese en esto, por favor, porque muchas veces en las iglesias, y yo he tenido fracasos, muchas veces en las iglesias se han hecho votaciones en muchas actividades, en muchos ministerios de la iglesia, hermano. ¿Y cuántos ministerios, se los digo de corazón, se nombran por simpatía? Yo estoy aquí y vamos a nombrar a Juan y a Jorge Mario, que está aquí conmigo. Y me preguntan, pastor, ¿por quién vota? Este Juan es mejor que Jorge Mario, fíjese. Pero como Jorge Mario está conmigo, y como si no voto por Jorge Mario se puede enojar conmigo, voto por Jorge Mario, por simpatía, por un montón, compadrazgo, un montón de cosas. Muchas elecciones en las iglesias son porque nos cae bien o porque es nuestro pariente y no por el mejor. Y yo he tenido fracasos, porque según yo, bajo la dirección de Dios he puesto gente, aunque hay Judas en todos lados, ¿verdad? Y después se queda uno arrepentido y dice, ¿por qué? Cuando me nombran algunos nombres, estos son especiales, hermano. Va, pues aceptémoslos. Y viene el fracaso. Ay, hermano. Bueno, aquí se nombró no por simpatía. Aquí los dos ya cumplían el requisito. Hermanos, los dos candidatos, cualquiera era el adecuado. Cualquiera. Le conté una vez, fíjese que yo era un patojito. Y en la iglesia, a nombrar presidente de la sociedad de jóvenes. Ahí estaba mi esposa, que era mi novia, ¿verdad? Y sus hermanas, y llamó un montón de patojas, y cuando la votación, todas las patojas votaron por mí. Pero no porque yo era bueno. Y yo quedé presidente, fíjese, que no sé si me pasé en todo, pero quedé presidente porque tenía simpatía de gente que votó por mí. Y tal vez el otro era el adecuado, pero votaron por simpatía. No. Es terrible eso en las iglesias, hermano. Bueno, ahora miremos versículo 24 y 26. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Alguien puede decir, yo quisiera que quedara Matías. Está bueno. Y yo quisiera que quedara el otro, Barsabás. Y ahí estaba, ¿por qué votar? No es de votación aquí. Y ellos le clamaron al Señor para que Él lo dijera. Y señalaron a dos, a José llamado Matías, orando, dijeron, versículo 24, conoce los corazones, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿A dónde se fue Judas, hermano? Al infierno. Aquí lo dicen ellos y le están clamando al Señor. Bueno, ahora el versículo 26 de una lo leo. Y les echaron suertes, y la suertes, cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se terminó, pero quiero que pongan atención. Echan suertes, yo no sé si así. Bueno, vengan hermanos, aquí están los dos. A ver, uno, voy a tirar la ficha. ¿Cara o cruz? Nunca he visto cómo juega papel y tijera. Entonces, ¿qué? Nunca he jugado eso. Y van a ver quién gana. Así pusieron a los dos, tierra, papel y tijera. Y ¿qué? Ganó el Matías. Quedamos Matías. Y uno se queda con la boca abierta. No es posible que con una ficha quedó el candidato. Sí, hermano. Si ya estaban dos escogidos, los dos cumplían. Que Dios decida cuál de los dos. Los dos, cualquiera que iban a cumplir. Ay, si así fuera en la iglesia, hermano. Que de veras Dios nos guíe. Hoy tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe. No por elección. Vamos a fracasar porque muchos votan por simpatía y no porque alguien sea la persona capaz, hermano. Yo voto por mis familiares, ni modo, claro que así es. Bueno, el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, fíjese usted, del que cayó Judas por transgresión para irse al infierno. Bueno, Judas, igual que todos los humanos, elegimos nuestro destino, no se le olvide. El destino eterno, cielo o infierno, y nuestras decisiones aquí en la tierra. Judas escogió el infierno. Y eso lo dice Jesús
en Juan 6:70. Juan 6:70. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y el Judas ahí estaba metido a la par de Jesús, hermano. Uno de vosotros es diablo. ¿Cuánta necesidad entonces hay de un buen liderazgo en la iglesia? Mi hermano, que el Señor nos ayude y que usted y yo seamos los adecuados, porque estamos consagrados, porque nos estamos capacitando teológicamente. Hay mucha gente que se pone solo porque es dinámico y no sabe Biblia. Hermano, no podemos poner a alguien que no sepa Biblia. Es que va a ser diácono, solo va a barrer. Que sepa Biblia. Que viva Biblia. No, pero como es diácono, no, que ahí solo barre, hermano. Entonces que esté en pecado y que barra. Necesitamos involucrarnos, ojalá. Necesitamos tanto esa gente, hermano. Y que el Señor nos ayude en nuestras decisiones, en nuestras elecciones. Hoy el Espíritu Santo nos ayuda a escoger a los líderes. Bueno, verdad que era sencilla la elección, pero sacamos algunas cositas bonitas para nosotros. Preguntas. La palabra Aceldama, ¿se acuerda? Es campo de sangre. ¿En qué idioma está escrita la palabra? Muy bien. Segundo, ¿qué siervo fue elegido en lugar de Judas? El que escogió el Espíritu Santo a la ficha, cara o cruz. Y aunque le parezca a usted absurdo, así es, porque a los dos ya habían cumplido. ¿Quién es el que quedó elegido? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra, aunque pareciera sencilla la narración, siempre nos deja enseñanza. Y te pido que tú nos ayudes a todos a entender primero que tu palabra no tiene errores, que tu palabra se complementa. Qué lindo ver el paisaje completo, el cuadro completo, cuando leemos los pasajes que se complementan. También te pedimos que nos ayudes a que no seamos gente mediocre, sino que seamos gente comprometida contigo, que de veras seamos discípulos de Jesucristo y que nos dediquemos a ser discípulos. Señor, que no decaiga el interés de muchos en el estudio de hoy, en el estudio que estamos presentando, que puedan terminar, que puedan esforzarse y que cada día tomemos ese hábito primero, esa necesidad de estudiar tu palabra. Yo les bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.